Arantxa y a Yondalar y a las personas que forméis parte del Museo de Plentzia por organizar estas jornadas y también pues, por darme la oportunidad, pues en concreto también os agradezco que vengo de Itxasmuseon a contar el proyecto sobre historia marítima oral que estamos llevando a cabo en el museo y que queremos desarrollar también en Plentzia y en Uribe Costa. Bueno, es un proyecto incipiente pero muy ambicioso que nace de la urgencia por rescatar la memoria vinculada a todo nuestro patrimonio marítimo. Entonces, os voy a contar un poquito lo que hemos hecho y lo que he empezado a hacer en Plentzia, que espero que dé para bastante y bueno, y poder contar algún día pues, solo historias de aquí. Bueno, pues como sabemos y en muchos casos hemos vivido, el entorno costero y el de la ría han cambiado dramáticamente y ha sido testigo, por ejemplo, estas imágenes que dan la bienvenida a quienes visitan el museo y se ve claramente que donde hoy en día pues, hay palacios de congresos, oficinas, zonas con palmeras y otros Itxasmuseon, pues hace no tanto había talleres, almacenes o astilleros como el de Euskalduna que se ve en la imagen. Pero también es el caso de Plentzia, ¿no? Una villa con una fuerte tradición marinera y de construcción naval, cuya evolución pues, se evidencia con esta comparativa tomada de donde se situaba el antiguo molino de mareas, bueno, pues, con el puente viejo, ahora el frontón, el puente y bueno, una zona más recreativa. O es otra del puerto, ¿no? En el que aquí vemos antes la playa de la Canal, aún no está el muelle, diría que los tamarises que se ven al fondo, ¿no? Que estaban por zona del Calleder, la antigua esclavechería, bueno, y la imagen que ofrece el puerto hoy en día. Entonces, bueno, en definitiva, el cambio de modelo económico pues, ha originado transformaciones que sitúan todo este universo marítimo, portuario y de la ría en un entorno especialmente vulnerable a la pérdida en muy pocas generaciones de las formas de vida que hemos ocupado durante siglos. Y cuando hablamos de formas de vida, estamos hablando de patrimonio inmaterial, que son, según la UNESCO, pues todas aquellas tradiciones orales, artes, conocimientos y prácticas transmitidas de generación en generación, entre los que se encuentran los saberes vinculados a los oficios tradicionales portuarios y marítimos pues, que nos ocupan en este caso. Entonces, frente a ello, en Itxasmuseon, desde hace ahora ya prácticamente 2 años, hemos puesto en marcha un proyecto en el que hacemos entrevistas grabadas en vídeo de testimonios personales con el fin de recuperar y preservar para generaciones futuras los conocimientos técnicos, las habilidades, prácticas, usos sociales, puntos de vista, impresiones, etcétera, que como decimos aquí no están recogidos en los libros, ¿no? Que es una coletilla con la que queremos hacer referencia a todas aquellas experiencias personales, a las emociones, a las subjetividades, un poquito en contraposición con la historia oficial que entendemos que ya está debidamente documentada y extendida. Bueno, ¿a quién realizamos las entrevistas? Pues a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que por su profesión o por sus circunstancias vitales han estado vinculadas al mundo marítimo, industrial, del entorno de la ría o de nuestra costa. Aquí a la izquierda pues veis a Andoni Mugire. Bueno, Andoni trabajó en Euskalduna y luego terminó su vida laboral trabajando en el museo, que es un caso muy representativo de la transformación que ha vivido nuestro territorio. Y a la derecha podéis ver a las hermanas Ribeiro, Delphi y Mariluz, y a su lado están Begoña, son marido y mujer, Begoña y Floren, y tienen la particularidad de que las tres, de diferentes familias, eran hijas de fareros, vivieron en Machichaco sin coincidir temporalmente, pero después convivieron en el faro de Punta Galea. Esa de hecho es una foto del día de la boda de Blanca, que está dentro de, como podéis ver, después así mejor. Sí. Vale. Bueno, es una foto de Blanca el día de su boda dentro del perímetro inmenso que abarca el faro de Punta Galea. Bueno, ¿por qué estamos llevando a cabo este proyecto? Pues lo hacemos por un lado porque responde a la misión del museo, o sea, según el plan estratégico de Itxasmuseon, la misión es divulgar nuestra cultura marítima, pero entendiendo la cultura no solamente desde los vestigios materiales, sino también desde la inmaterialidad. Y luego también porque responde al papel de los museos que debe cumplir, según el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, que bueno, habla del poder de los museos, como el de Plentzia, ¿no? Para proteger el patrimonio cultural inmaterial y desarrollar iniciativas innovadoras relacionadas con ello.
¿cómo estamos haciendo este proyecto o cómo comenzamos a hacerlo? Pues en primer lugar establecimos un listado de temáticas según oficios que queríamos recoger. Pues amarradores, remolcadores, prácticos, sardineras, cargadoras, boteras, arranchales, carpinteros de ribera, estibadores, trabajadores astilleros. La lista es inmensa. Aquí, por ejemplo, veis a Begoña Martínez, sardinera, y a Román Deusto, que bueno, ese ha sido el último arranchale del Puerto Viejo de Algorta. Una segunda forma de hacer ha sido la basada en buscar testimonios sobre piezas de la colección del museo. Entendemos que un objeto es patrimonial por los usos, ¿no? Por el valor y los significados que le atribuyen las personas que se relacionan con ese objeto. Y en ese sentido, bueno, queremos recoger testimonios de las y los protagonistas vinculados a ellos. Aquí podéis ver el caso de la gabarra, que es una pieza de la colección de Dichas Museum. Bueno, hemos recabado los testimonios de Cecilio Garricabeitia y su mujer Mari Carmen. Cecilio es quien tuvo la idea de emplear, cuando estuvo en la directiva del Athletic, la gabarra para las celebraciones. Y pues, por otro lado está Pedro Ochoa, que fue clave en volver a conseguir la navegabilidad de la gabarra. Lo que pretendemos es que un museo no sea un repositorio, un almacén de objetos, sino que que esos objetos tengan vida. Y eso creo que además es algo maravilloso que tiene, por ejemplo, el Museo de Plentzia, porque de hecho yo creo que la primera vez que estuve con ellos, una de las personas con la que estaba reunida, si no me equivoco creo que fue Ángel Marurí, dijo que todas las piezas del museo tienen una historia, que esa historia se conoce y que esa historia también se da a conocer. Entonces, bueno, pues en el museo también queremos continuar, ¿no? con esa filosofía. Bueno, ya el tercero de los criterios sería la perspectiva de género. Además de buscar la participación de mujeres en el proyecto, ¿no? y obtener una representación más justa, se trata también de abordar cómo el género pues, ha afectado a las experiencias y los roles, cómo han cambiado las oportunidades en la industria marítima o los desafíos específicos a los que hombres y mujeres han tenido que hacer frente por su género. Bueno, aquí en las imágenes tenemos a Jone Marcaida de Erandio. Ella fue la primera mujer amarradora de la ría. Empezó siendo una niña acompañando a su aita porque tenía problemas de visión. Ella estaba en el colegio de monjas y le llamaban las monjas: Jone, que llama a tu madre. Entonces ella pues tenía que salir y al principio pues se limitaba un poquito a controlar que su aita no se cayese al agua, que no... Y poquito a poco, bueno, pues empezó a desempeñar tareas hasta ya pues trabajar prácticamente cuando su padre ya estaba un poquito mayor. Ella trabajaba de forma autónoma y así nos lo han hecho saber además amarradores de otras zonas de la ría. Bueno, luego tenemos aquí a Mariluz. Mariluz fue trabajadora de Astilleros Euskalduna, era madre de 3 niños. Aquí está con Natalia, que era una de sus hijas. Ella era madre soltera, entonces fue un auténtico drama en su casa el cierre de Euskalduna. De hecho, también su padre y 2 tíos trabajaban en Euskalduna, o sea que imaginaos lo que afectaba ya no solo a nivel económico, sino a nivel emocional. Sus hijas estudiaban, vivían todos en el barrio de Cruces, en los pisos de Euskalduna. Las hijas estudiaban en un colegio en el que solamente había prácticamente hijos de trabajadores de Euskalduna. Entonces, bueno, pues fue una auténtica catástrofe pues económica y también emocional en su casa. Y de hecho, bueno, Natalia, que en esa época era solamente una niña, tenía 14 años, participó de forma muy activa en las protestas y de hecho estuvo en el encierro que protagonizaron las mujeres de Euskalduna. Y bueno, aquí ya tenemos luego la tercera imagen es de Nati Cuevas. Nati Cuevas fue una mujer que empezó a trabajar en la naval en aquellos oficios que estaban pues pensados para mujeres, pero fue poquito a poco desempeñando otras funciones y terminó en terreno, trabajando en los barcos, en buzo, y de hecho fue también una sindicalista muy activa y elegida delegada por voto directo de sus compañeros. Bueno, en la tercera imagen, esa es una pareja relativamente joven. Ellos se conocieron en los últimos cursos de formación que hizo la naval con los fondos europeos. Eran cursos de soldadura para gaseros, eran muy técnicos y pensaban que iban a tener mucho futuro, porque en esa época había varios contratos de gaseros, era tecnología puntera, y ellos se conocieron en el curso. Bueno, es una historia, se enamoraron y luego les contrataron a ambos, pero cuando el jefe de la contrata se enteró de que eran pareja, le despidió a ella. Y bueno, luego otra contrata la
la volvió bueno, de hecho hablaron con sindicatos, etcétera, pero no llegó a más. Y luego otra contrata, pues le contrató, valga la redundancia, y bueno, terminaron, no pudieron después dedicarse a eso porque ya no hubo más contratos de gaseros, pero bueno, recuerdan como una etapa pues muy, muy feliz su paso por el astillero. Bueno, ¿cómo estamos haciendo? ¿No? ¿Qué proceso estamos siguiendo? Primero, bueno, aquí me gustaría agradecer a Juana Price, porque aunque centrado en el mundo pesquero, Juan ha hecho una labor ingente en la recopilación de testimonios personales, y cuando comenzamos a sentar las bases de este proyecto, Juan nos ayudó, ¿no? Y nos dio varias recomendaciones. Entonces, bueno, pues que me gustaría eso, que quede constancia de eso. Y bueno, pues los pasos que hacemos es, en primer lugar, nos esforzamos en establecer un vínculo de confianza a través de reuniones informales, las que hagan falta, en las que bueno, pues, se habla de todo, se van tomando notas, y en función de eso también se va elaborando después un cuestionario que al final será un hilo conductor para el siguiente paso, que es una entrevista grabada. Aquí todo lo que se trata en estas reuniones informales es totalmente confidencial. Claro, yo cuando contacto con estas personas no dejo de ser una extraña, ¿no? Yo misma no contaría nunca a un extraño lo más valioso que atesoro, que para mí son mis vivencias y mis recuerdos. Entonces, creo que trabajar esa confianza pues es esencial. Y además son experiencias que merecen ser preservadas del olvido, ¿no? Son parte de nuestra memoria, que son fundamentales. Bueno, ya el segundo paso, tras las reuniones informales, es una grabación en vídeo. Es la forma que tenemos de registrar y garantizar que ese testimonio que hemos recogido pueda pasar a las siguientes generaciones. Si es posible, lo hacemos en una zona acorde del museo, acorde a la experiencia que han vivido esas personas. Aquí, por ejemplo, pues tenéis a Emilio Urreta, que fue un histórico sindicalista, comité de empresa de Euskalduna en los peores años de Euskalduna, que bueno, pues grabamos en la zona del museo que está dedicada a Euskalduna. Y aquí al otro lado tenemos a la gran Luz María Arreola, piloto, al que grabamos sobre Launch, un remolcador del que fue patrón, ¿no? Entonces, bueno, pues nos contó sobre el propio Launch, los equipos que utilizaban, cómo se daban los avisos, o incluso historias pues, bueno, de remolques complicados y de situaciones embarazosas que habían pasado. Y aquí vemos otras personas que han sido entrevistadas. Aquí pues, Antonio de la Quintana, con el barco de Ciervena que construyó, Luis Hernández Tubero de Euskalduna, también en los diques de Euskalduna, Itziar El Espuru, que trabajó en la naval, y luego bueno, pues Fede Jauregui, que trabajó directamente con el gasero Bilbao Nutzen, junto al que está posando. Bueno, una vez realizada la grabación, las personas entrevistadas firman un documento de cesión de derechos que elaboramos con una asesora especializada en datos, ¿no? Y al final es una protección que nos permite difundir estas entrevistas siempre en el marco del paraguas del proyecto y nunca, en ningún caso, con fines comerciales. Y finalmente, bueno, ya hay un agradecimiento formal, un detalle en el que hacemos a las personas que forman parte del proyecto, miembros de honor del museo. Se les agradece la participación y bueno, también se les invita a dar a conocer el proyecto entre sus personas allegadas. Bueno, como os decía al principio, este proyecto nace de la urgencia de rescatar toda esta memoria vinculada al patrimonio marítimo. Y es cierto que en la actualidad la prioridad es la recolección de los testimonios. Ahora, la vocación es de largo plazo y sin duda el futuro del proyecto es la difusión en cualquier forma que se presente. Estas son las razones, de hecho, por las que queremos cuidar la imagen, porque igual en el futuro se le pueden dar usos que no hemos previsto. Pero desde luego, bueno, contemplamos la investigación como uno de los objetivos de este proyecto, y entonces por eso siempre entregamos el vídeo completo de la grabación, lo dejamos de forma abierta con una transcripción o con una indexación temática para que todas las personas que estén interesadas ahora o dentro de algunas generaciones puedan acceder de forma abierta a todo este contenido. Otras opciones, pues son las jornadas o los encuentros para profundizar en diferentes cuestiones. Este es el caso de
en varias entrevistas salieron personas que se habían formado en escuelas de aprendices, de astilleros y de industrias de la ría. Entonces, bueno, como vimos que había suficiente contenido en ese sentido, estimamos que hacía falta un monográfico para recabar más información, ¿no? Y luego, otra alternativa es la resignificación de piezas. Algunos relatos sentimos que invitan a replantear el significado o el valor de algunas piezas. Este es el caso, por ejemplo, del Goiseco Izarra. El Goiseco Izarra es un modelo de los hermanos Guereka, y probablemente a esta pieza pues, le aporta profundidad el testimonio de Maitena de Madariaga, que tuvo que exiliarse junto a su familia a bordo de este yate de Sota cuando era muy pequeña. Lo mismo en el caso del modelo del Monte Umbe. Pues la cotidianidad a bordo y las aventuras que el de Keitiarra José Luis Tugadi vivió como alumno en este buque, pues dan cuenta de la sociedad de la época y contribuyen a aumentar el valor cultural que tiene esta maqueta. Y luego, por terminar con estos ejemplos, pues, bueno, la narrativa asociada al modelo del Monte Amboto se ve enriquecida con la historia de Mirencho Amézaga, a quien podéis ver aquí, que con solo 9 años atravesó sola el Atlántico a bordo de este buque del Monte Amboto para conocer a sus padres exiliados en Uruguay, de quienes había tenido que despedir en Francia cuando ya tenía 2 años. Entonces, bueno, ella decidió que quería conocer a su familia, embarcó, el capitán era amigo de la familia, entonces de vez en cuando bueno, le prestaba atención y así, y embarcó y estuvo pues, 1 mes sola hasta que llegó allí y conoció a su familia y a los niños que habían llegado mientras los padres habían estado en el exilio, y se fue a vivir a Uruguay. Y bueno, volviendo a las posibles formas, ¿no?, que puede adoptar la transmisión de estas historias, también encontramos las exposiciones. Y es que el contenido que se pueda obtener de estas entrevistas también pueden o bien nutrir exposiciones o quizá en algún caso incluso constituir per se alguna muestra. Bueno, la difusión comprende evidentemente también la comunicación a través de todos los canales de redes sociales, en la web del museo, publicaciones o medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, veis en la primera imagen, bueno, está Jacinto Araluce. Jacinto nos contó, frente a los equipos que había donado su abuelo a la estación de salvamento de Arriluce, nos contó una anécdota que había con los exvotos colgados en la iglesia de San Nicolás de Algorta. Nos contaba que había la creencia en que con el viento los exvotos, cuando se movían y señalaban al antiguo cementerio del derecho que estaba en los trinitarios, bueno, pues que significaba que alguien del pueblo iba a morir. Entonces toda la gente se quedaba y no salía de misa hasta que se volviesen a mover. Entonces, bueno, pues con motivo de una zona expositiva que abrimos dedicada a creencias, a mitos, ese tipo de historias y supersticiones de la mar, bueno, pues pusimos un cachito del testimonio de Jacinto. Y bueno, pues finalmente todos los propósitos que tenemos es abrirnos a la ría, ¿no? Es superar un poquito el epicentro temático geográfico en el que empezamos, que era Bilbao, que era la ría, los astilleros, etc., y abrirnos a la costa y establecer redes para lograrlo, como la que hemos establecido con el Museo de Plentzia. Bueno, pues gracias al Museo Plasencia de Butrón hemos podido acercarnos a Ignacio Arriaga, muchos de vosotros le conoceréis, ¿no? Pues ex marino, que además de contarnos sobre su profesión, ¿no?, de relatarnos la formación que recibió, los equipos, la tecnología que utilizaban, de cómo evolucionaron esos equipos con el tiempo, de las aventuras, los contrastes culturales que vivió en todos los países en los que estuvo, pues también nos habló de su bagaje familiar, de la pesadumbre, por ejemplo, de crecer con un padre al que conoció con 3 años. Ya siendo marino, nos habló de cuando era marino, nos habló de la gestión de los duelos, de no poder acudir a despedirse de personas tan queridas como tu padre o tu hermano. Pero bueno, también nos habló de muchas cosas de Plentzia, nos habló de la vida del casino, de cómo se integraban los marinos que después de estar años prácticamente viniendo 1 mes cada 2 años, cómo se integraban después en esos núcleos familiares, ¿no? Esas familias pues, que se habían acostumbrado de alguna forma a convivir sin ellos. Nos contó de la pesca, de lo que aquí se pescaba y de los métodos que se utilizaban para ello,
nos habló de los sacos de navajas que se sacaban cerca de la estación de tren, de cómo se despreciaban, y con mucho tino me dijo, y ahora te los comes en lata. Pues sí. También nos habló de las chirleras, de personajes de aquellos que dan carácter pues a un pueblo. Y bueno, muchísimas historias que es importante, que consideramos que es fundamental guardar, ¿no? Entonces, desde aquí, a mí me gustaría invitaros a que si conocéis gente del entorno, que deis a conocer el proyecto, para que de la mano del Museo de Plentzia podamos llegar a recoger todas esas historias, al final de temas transversales, de la forma de relacionarse una época, de oficios, de toda su terminología, que si nadie la guarda va a terminar desapareciendo. Entonces, bueno, pues os invitamos desde aquí, de todo corazón, bueno, pues a darlo a conocer, para poder ampliar ahora la memoria de marinos, de personas relacionadas con la mar, de mujeres que han trabajado en la venta del pescado, mujeres que saben creencias, saben canciones relacionadas con la mar de Plentzia, pero también del entorno de Uribe Costa. Y bueno, ya para terminar, con el afán que tenemos un poquito de hacer partícipe a la sociedad en atesorar todo este patrimonio inmaterial, el pasado año celebramos la primera edición de Ser Retos a Surecha, que era un concurso dirigido a escolares de primero y segundo de la ESO, en el que les invitábamos a entrevistar a sus abuelos, abuelas o personas mayores del entorno, preguntándoles qué significaba el mar para ellos, ¿no? Ser Retos a Surecha. Y queríamos recoger pues la riqueza y la sabiduría de quienes han vivido antes de nosotros, y que los chicos y las chicas que ahora tienen pues eso, 12, 13, 14 años, que valoren, ¿no? Y de alguna forma de prestigiar a la gente mayor que tienen en su entorno. Y bueno, salieron algunas maravillas. Este próximo curso escolar vamos a celebrar la segunda edición. Por supuesto, también queremos que participe el Instituto de Plentzia, porque qué mejor forma de ser conscientes de la importancia de preservar el patrimonio marítimo material que accediendo a lo más rico que tenemos, que es los testimonios de las personas de nuestro entorno. Y ahora, si me permite, os voy a poner un extracto de una de estas entrevistas.
pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias y